Yo sé que ustedes están esperando este ratito que yo voy a anunciar ahora. Vamos a entrar ya en la tertulia de cine con nuestros habituales compañeros que hablamos de muchas cosas que tienen que ver con nuestro cine y también en particular con las cosas que hacemos desde aquí, desde Canarias. Ellos son Abel Hernández Belsa, que ya está por aquí, por la Villa Andera Orotava, y le damos la bienvenida. Él es coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y también como director de cine. Abel, muy buenas, ¿qué tal estás? Un saludo, José Manuel. También saludamos por la ciudad de La Laguna a Josep Vilageliun, director de cine. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, estupendo. Y en Santa Cruz debe andar Basni Ramos, director de cine. Encantado como siempre de saludarte, muy buenas. Igualmente, José Manuel, encantado como siempre. Bueno, pues ya estamos todos, vamos a seguir hablando de cine. Sé que nuestros programas, bueno, llegan casi al límite y se nos quedan muchas cosas en el tintero, como se suele decir, en este tipo de charlas, en este tipo de tertulias. Se nos habían quedado desde el programa anterior pues muchos temas sobre la mesa. Además, Josep, habíamos abordado temas muy jugosos y temas que incluso hoy en día pues que no están muy resueltos todavía, pero bueno, esperemos que pronto lleguen tiempos mejores y que seamos felices en esto del mundo del cine, ¿no? Yo sé que hay muchos obstáculos, que no hay tantas perras, que hay un montón de cosas, pero tenemos que mirar desde distintos ángulos. La verdad que se nos quedaron algunos temas, ¿no? Bueno, en realidad es continuar un poco lo del otro día, porque hay un tema fundamental para todos nosotros, que es la difusión de las películas que hacemos. Entonces, hablábamos de los festivales como algo positivo, ¿no? Y a mí se me quedaron unas cuantas cosillas porque, bueno, como todo, ¿no? O sea, para mí que los festivales está muy bien, es un sitio de promoción y tal, pero tiene sus limitaciones y luego tiene el lado negativo. Me gustaría de entrada contar una pequeña anécdota, un poco para ponerlo aquí sobre el tapete y luego a partir de ahí pues discutir la cuestión, ¿no? A mí me llegó la historia, vamos, de un amigo mío que ayudó a una chica de 16 años para hacer su primer corto. Pues bueno, no tenía ningún tipo de experiencia, no había hecho ningún curso de cine, sino simplemente que veía que a su alrededor pues había gente que hacía cosas y dice, bueno, pues yo también quiero hacer mi corto no con la cámara de vídeo. Entonces le echaron una mano, le ayudaron, se rodó un cortito de, me parece que 8 o 10 minutos, y una vez terminado, ella dijo, bueno, ahora es el momento, ¿no?, de empezar a enviarlo a festivales, ¿no? Entonces, claro, la gente se quedó un poco diciendo, bueno, vale, está bien, has hecho tu primer corto, pero para poder que te admitan en un festival, pues se necesita detrás pues tener un mínimo de experiencia como en todo, ¿no? Es decir, haber practicado mucho hasta que llegó un momento en que, sin desmerecer lo que había hecho, pues bueno, pero hay que esperar un poco a tenerlo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se me ocurrió, digo, o sea, no sé, a la gente que tiene tan el tema de competir, ¿no?, de ganar, que me parece un poco un despropósito, ¿no? Habría que en la enseñanza de la gente que hace películas y todo esto, vale, que se muestren, ¿no? Pero meterlos en una especie de competitividad, ¿no?, para ganar o perder. Y esto me llevó un poco a otra reflexión paralela, y termino con esto, que abriendo paréntesis, que en la escuela en que yo hice el bachillerato, que era la Escuela del Mar, que era una escuela muy prestigiosa en Barcelona, que venía de tradición de la República, etcétera, pues el otro día, como justamente este año están celebrando en los 100 años de la inauguración de la escuela, de este nuevo sistema pedagógico, pues me entretuve mirando un poco en una revista que tenían las características, porque uno cuando lo vive, pues no se entera mucho de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al nivel de esto que estamos diciendo, decía, vamos a proponer, o sea, a impulsar la competitividad del alumnado en el sentido de poder, digamos, incrementar su propia creatividad y no una competitividad basada exclusivamente en premios y castigos, ¿no? Un poco lo dejo por ahí. Bien, pues Barney. A ver, yo puedo hablar un poco desde los dos ámbitos, ¿no? O sea, desde el ámbito de haber participado en un festival, al igual que desde el ámbito de haber sido jurado incluso de festivales, ¿no? También. Y claro, y te encuentras con, claro, en los dos puntos,
por ejemplo, en el caso mío, yo empecé a hacer cortometrajes desde muy temprana edad, o sea, yo desde que tenía una cámara pequeñita, una Handycam VHS, me dedicaba a grabar cortometrajes pues a mi familia directamente, o sea, cogía a mi hermano que tenía 2 años, mi prima que tenía 4 y mi otro primo que tenía 12 y nosotros nos íbamos para el monte y venga para allá, ¿no? A grabar, y de hecho los cortos los montaba directamente en la propia cámara. O sea, no era un rollo de después ¿Y llegaba tienes montado. todavía, Basni, todo eso guardadito? ¿Lo Sí, conservas? esos cortos los tengo guardados, sí, 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 sí. Las tengo en sus propias, porque claro, no había que montarlos, sino directamente yo los grababa y ya venían ya montados. O sea, ya como los grababa secuencialmente, en plan de este plano va aquí, este plano va aquí, los iba grabando, cuando ya llegábamos, los ponía en la cinta y ya veíamos el corto ya hecho, ¿no? Pues, Es una a ver, muy buena práctica, ¿eh? sí, era porque, bueno, no tenía dónde montarlo, no tenía nada, y bueno, pues ya cuando llegamos, vamos a grabar un corto, íbamos por la mañana y por la tarde llegábamos y lo veíamos, porque ya lo teníamos hecho, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas ya un montón de años grabando y probando y probando y sigues probando y después empiezas a grabar cortos con tus amigos y tal, te das cuenta de que realmente, cuando realmente aprendes, por supuesto que hay que aprender teoría, pero cuando realmente aprendes es trabajando, es rodando, es creando. Y sobre todo es viendo las reacciones de la gente ante lo que tú has hecho, que muchas veces piensas que lo que has hecho es la séptima maravilla del mundo y es una auténtica basura que solamente entiendes tú. Pero claro, tú vas con esa idea de, guau, esto cuando lo vea la gente va a ser impresionante. Y cuando lo ven, se ríen de algo que tú pensabas que iba a ser de terror, ¿no? Y dices, espérate, ¿en qué he fallado? Pues ahí está el tema, o sea, hay que hacer ensayo-error, prácticas, para arriba, para abajo, grabar, intentarlo, para después decir, vale, he alcanzado un cierto nivel, estoy ahí en un punto en el que puedo enseñar mi trabajo y creo que la gente va a entender lo que quiero contarles y no van a irse por otro lado, no van a entender otra cosa. Pues creo que el problema es que últimamente lo que no se puede hacer es estar estudiando y el primer corto ya proyectarlo como si fuese una obra maestra absoluta, mandarlo a festivales como si fuese la leche, porque te puedes estancar. Te puedes estancar. A mí Aquí lo que me no pasó como vale la momento, pena precipitarte, hay que ir con paso firme y en su debido momento cuando estés preparado, ¿no? efectivamente, un jugador de fútbol, por ejemplo, son muy, muy, muy poquitos los casos en los que un jugador de juvenil salta al primer equipo. Normalmente suele saltar de cadete, juveniles, después preferente, después el tal, no sé qué, el filial, y al final acabas en un equipo. Es escalado, no es saltar de buenas a primeras. Hay casos en los que sí se da, por supuesto, pero es que últimamente me estoy dando cuenta de que hay muchísimos alumnos muy jóvenes que se creen que con un trabajo de fin de curso ya son Spielberg. Y claro, te encuentras, por ejemplo, en un festival de cortos como el Tenerife Noir, por ejemplo, en el que nosotros éramos parte del jurado, y nos encontramos con trabajos impropios para dar premios, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues este no se puede llevar un premio porque lógicamente tiene una cantidad de errores garrafales, de saltos de ejes, de carencia de ritmo, de interpretaciones mal trabajadas, una edición carente de esto, de lo otro, que te va a dar la experiencia. Lógicamente yo llevo ya 20 años en esto, Josep, vamos, imagino, y Abel también. Pero claro, es años ya en esto y reconoces algunas cosas. Por supuesto, siempre aprendes, siempre estás aprendiendo y siempre estás intentando poner en práctica cosas y probar. Pero ya después de 20 años, alguito sabes. Y sobre lo que sabes dices, espérate, yo sé que esto está mal y lo estoy viendo aquí, con lo cual esto no está bien. Bueno, pues el hecho de decir, este corto no se ha seleccionado, pues bueno, los enfados, los insultos, las broncas, y es como, pero vamos a ver, es que no reconoce, por eso es el problema de, ven a hablar conmigo y yo te voy a decir qué problemas vi, porque es que también ese es el problema. Si un tipo presenta un cortometraje, una persona presenta un cortometraje y no está seleccionado en un festival, tú dices, que estos no tienen ni idea. No, 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 no. Habla con la persona, a lo mejor si te interesa, habla con la persona que lo seleccionó y que dijo que no lo seleccionó y cuáles son los criterios por los que no lo seleccionó, para que sepas los errores que has cometido y no los vuelvas otra vez a cometer en el futuro. Es así, simplemente. Esto Y es luego como, están... esto es como Pero, cuando alguien no, va a escribir un libro, empieza a escribir, tiene ideas fantásticas, sabe, pero claro, no sabe después desenvolver esa idea plasmada en un texto. Entonces se lo das a alguien
y empiezas a ver un montón digamos, de errores y te van a decir, mira, esta palabra no la hagas porque con esta palabra resume lo que tú hiciste y te da esa idea. Pero claro, tú no te vas a hundir. Al final agradeces a esa persona que en confianza te va corrigiéndolo todo para que cuando tú hagas el siguiente o lo vuelvas a redactar ya sepas para no tropezar en la misma piedra, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, el problema estamos carentes de esa son crítica constructiva también, ¿eh? Sí, los amigos que tiene que el cineasta, es decir, que de repente los amigos le ponen, dicen, "Oh, fantástico, qué cosa tan divertida y tal", pero que es que como no quieren enfadarse con el muchacho que ha hecho Claro. pues entonces le hacen un flaco favor. Entonces, Y después el amigo que te dice las verdades, que te dice, oye, pero es que este plano aquí no va, dice, va, tú siempre eres el mismo. No, es que por una vez que te dice una verdad, hazle caso, ¿no? Que a lo mejor te lo está diciendo. Y después el problema, lo que va a Josep, el tema de la competencia de festivales, es que te encuentras a veces cortometrajes que en un festival no son para nada valorados, en plan de este corto no puede pasar porque está malísimo, y en otro festival le dan un premio. Entonces, claro, ese creador del corto, esa persona que hizo el corto, ¿con qué se queda? Pues se va a quedar con que le dieron un premio en uno, y eso sí que saben, y los otros que lo desecharon porque había un montón de problemas, esos no tienen ni idea. Se va a quedar con eso. Cuando a lo mejor ese festival vio algo que a lo mejor ni siquiera existía. Nosotros hicimos un cortometraje, se llama Persecución, en el 2002, creo que fue, sí, exacto. Ese cortometraje, por ejemplo, yo lo hice con una intencionalidad. Quería contar una historia. Y nada, lo presentamos al Festival de Cortos de Puerto de la Cruz cuando se hacía el Cruzarte, que era una iniciativa buenísima. Sí, el Cruzarte, muy bien. Era una iniciativa muy buena porque era para creadores menores de 30 años y era para que la gente joven pues tuviese un sitio donde exponer su trabajo. Era de todo, relatos, poesía, pintura, fotografía, cortometraje. Era bastante bueno. Pues lo presentamos allí y bueno, el corto se presentó, se proyectó y tal, y ganamos, creo que fue un tercer premio. Lo bueno fue encontrarme con alguien que me dijo, maravilloso cómo retrataste el paso de la infancia a la madurez a través del maltrato del padre. Yo me quedé blanco porque en ningún momento quería contar eso. Y claro, alguien habrá visto eso y habrá dicho, oh, qué guay. Y claro, si hubiesen sabido la verdad que yo no pretendía contar esto, dijo, vale, aquí falló, aquí lo hizo mal. No. Vamos a ver, aquí esto es un tema que lo dejaremos para otro día, ¿eh? Porque en realidad, cuando tú haces una película, ahí metes muchas cosas y muchas cosas que las pones conscientemente porque es lo que tú pretendes, pero una vez terminada, porque ahí a veces colabora otra gente que añade cosas y tal, o cosas que subconscientemente tú has metido y no te has dado cuenta, y luego resulta que está la subjetividad del espectador, que Exacto. no tiene por qué saber qué es lo que tú pretendías. Exacto. Entonces allí resulta que otra persona descubre algo que tú dices, pues mira, a mí me ha pasado también. O sea, de repente en una película que habíamos intentado y de repente digo, esa es una película estupenda sobre la maternidad. Y yo me quedé blanco y digo, pues no sé, la verdad que no lo había pretendido, pero visto así, me quedé pensando y digo, bueno, pues sí hay una reflexión sobre la maternidad. No pero en ese momento pero ahí está, ¿no? En ese momento ustedes, pues como se suele decir, calladito y cada uno pues se queda con esa impresión. Y quedas bien para los dos lados. Si al final lo ves, hombre, si lo ves, depende. De que lo ves desde esa perspectiva y gana, dices, pues perfecto, pues genial, pues vale. No, pero hay muchas más cosas que tú no eres muy consciente y también te ayudan a descubrir esas cosas que tú estás metiendo en las películas, ¿no? Ya, para mí una película es mucho mejor cuando resulta que puede tener no muchos significados, pero por lo menos que puedas verlo varias veces y que cada vez descubres cosas nuevas, ¿no? Incluso hay películas que las haces ahora y dentro de 20 años las ves, que me está pasando con mis películas antiguas, y las ves con otros ojos, porque resulta que incluso claro, han pasado muchos años, y entonces la concepción que tenemos nosotros del mundo, de las cosas y tal, ha cambiado. Y entonces la vemos desde otra perspectiva y vemos cosas que en aquel momento no habíamos valorado y la valoramos ahora. Claro. Abel está calladito. Sí, no, bueno, en cierta manera, simplemente comentar que a la gente se le enseña desde la escuela, desde desde estos ciclos formativos se enseña a competir porque es la forma peculiar de esta sociedad, competir para subir. Pero claro, aquí pasa algo, que a mí este discurso que están comentando es que me agrada, porque hay momentos que efectivamente se producen situaciones de este tipo. Gente que piensa que lo sabe todo y al final no sabe nada, o gente que piensa que porque le hayan dado un premio en un festival ya está subido sobre la ola y tal. No,
Mira, Exacto. yo, por ejemplo, estoy haciendo cine desde que me compré mi primera Canon a los 18 años. Y para mí la única práctica que hay, rodar, rodar, rodar y rodar. Exacto. Yo desde un principio tenía claro qué es lo que quería rodar. Yo quería rodar los problemas que estaban cercanos a mí, el problema del barrio, el problema de aquí, el problema de allá, y rodar cuando me lo permitía, porque estamos en el 68, cuando me lo permitían y tal, y luego ir a proyectar en un garaje, en una casa particular donde habían 12 personas y estaban los que estaban en cierta manera incluidos en el problema que se está dando. Y siempre mi vida ha sido esto, el fondo siempre ha sido lo social. Y entonces a mí solamente me gustaba grabar eso. Yo no grababa nada de ficción, sino todo esto, y grabando, y seguir grabando, y quedarme 2 o 3 días con un cabrero, y para rodar, qué hacía un cabrero todos los días, y así sucesivamente. Entonces, en la Pero es práctica, que como estás bien dice, dejando un documento para el que viene de atrás espectacular, porque cabreros que yo sepa, ya contados con los dedos de la mano. vale, pero mira, pero en este caso concreto, yo rodé en el año 79 a toda la plancha que se presentó UPC en la Orotava, Unión del Pueblo Canario. Lo rodé en Super 8, se quedó ahí y de buenas a primeras, ahora mismo estoy haciendo un trabajo etnográfico, antropológico, sobre qué pasó en aquella época desde el punto de vista social, y algo así como que aquellas imágenes me servían sobre reflexionar qué pasó en su día, por qué fracasaron, por qué no fracasaron, y toda la gente que participó en la plancha, pues todos están dispuestos a colaborar, porque todos tienen que decir algo. Y en cierta forma, Vani, estoy contigo, hay que rodar, rodar y rodar. Y No, saber rodar también por el placer, es decir, por ejemplo, la experiencia de Basni, de ir ahí con la cámara, con la hermana y tal, por la montaña, haciendo cosas. pero eso es Yo bueno. creo que hay, de entrada hay que empezar rodando porque te apetece y porque disfrutas haciendo. Exacto, exacto. Yo Por tengo, ejemplo, mira, el caso mío, por ejemplo, yo siempre lo digo, o sea, yo soy fisioterapeuta, o sea, yo estudié fisioterapia en la Universidad de La Laguna y un poco mis amigos me decían, ¿tú por qué estás estudiando fisioterapia si después me enseña y me dice, y es verdad, o sea, yo por ejemplo llegaba siempre tarde a primera hora y lo que hacía era, bueno, pues esperar a la segunda hora para pedir los apuntes de la primera hora. Y mientras estaba en la primera hora, me dedicaba a hacer storyboard de los cortos que iba a rodar el fin de semana con mis amigos. Entonces, claro, me decían, ¿y tú qué haces estudiando fisioterapia si tú lo que haces es storyboards en clase? Y digo, bueno, pues porque no sé dónde estudiarlo, porque si hubiese sabido dónde estudiarlo, en vez de meterme aquí, me hubiese estudiado hacer audiovisuales. Y alguien me dijo, mira, es que hay ciclos formativos y tal. Entonces, acabé la carrera, empecé a trabajar como fisioterapeuta y mientras estaba trabajando, pues empecé a estudiar en un ciclo formativo. O sea, compaginé las dos cosas. Hubo un momento de mi vida en el que estaba trabajando en una productora por la mañana y de fisioterapeuta por la tarde. Hasta que me dijeron, bueno, tienes que decidirte, ¿no? Porque ya, o sea, tienes que, uno de los trabajos me dijo, tienes que venir a tiempo completo, y pues nada, abandoné la fisioterapia y me quedé con el mundo audiovisual, porque realmente me tiraba, ¿no? Era un poco una necesidad. Entonces, el que realmente quiere grabar, lo sabe. El que quiere contar historias, lo tiene dentro, y es una necesidad imperiosa de contar historias de cualquier manera y de la manera que sea. Por eso digo, que cuando tú realmente quieres contar historias y tu sueño es ese y quieres grabar y tal, lo intentas y lo haces por todos los medios y sale de ti, oye, tengo un móvil, pues con el móvil grabo, tengo una cámara de fotos, pues con la cámara de fotos, o sea, lo haces, al final lo acabas haciendo y sobre todo aprendiendo a medida que vas grabando. Muchas veces, por ejemplo, compañeros míos de cuando yo estaba estudiando audiovisuales me decían, pero ¿por qué sabes tú esto si no lo hemos dado? Digo, porque yo ya he grabado cortos y sé que esto es así porque si no vas a fallar y te va a salir mal. Ah, pues es verdad, porque tal, o sea, la experiencia muchas veces es un grado importante y mucha gente, bueno, Spielberg, por ejemplo, recibió, o sea, no se graduó en dirección de cine hasta muchísimos años después de haber ganado incluso hasta un Oscar, creo. O sea que muchas veces es verdad que es bueno, por supuesto, que es bueno saber teoría, pero es muy bueno practicar y trabajar. El problema, por ejemplo, yo me he enfrentado a proyecciones de cortometrajes en el TEA de chicos que dicen, venga, voy a proyectar mis cortos y tal, no sé qué, y llegan allí y hacen una proyección, reúnen a un montón de gente y cuando ves dices, mi madre, las carencias técnicas y narrativas de estos trabajos son súper, súper marcadas. Está bien organizar una proyección, pero claro, es que se venden como los nuevos
Amenábar, como los nuevos Shyamalan, y después te encuentras con un trabajo que es bastante carente, pero claro, como va todos sus amigos, toda su familia, toda su gente, al final son todo odas, alabanza, y ya te crees que lo has hecho muy bien, y al final te encasquilla y no avanza, y eso es un problema. Es el problema de la crítica aquí, que no hay en el periódico o en internet, o no sé qué, alguien que digamos, diga las cosas estas que estamos hablando, ¿no? Y que luego cuando le digan las cosas, que, cuando le digan las cosas a esa persona, que no se hunda, porque se lo dicen para que se enfadan, que avance. No es que no se hundan, Claro. se enfadan contigo. Pero De por lo todas menos maneras, hay que decírselo para que vaya corrigiendo, porque tiene de idea. todas maneras, Es porque sigue dependiendo de dónde, perdona un segundito, es porque sí. yo he visto que en determinados sitios se enseña a los alumnos y a la gente que está aprendiendo, en determinados ambientes, se les enseña que ya de por sí, por saber la teoría que saben, ya son buenísimos. Y es como, vale, tú eres muy bueno, no vas a fallar. Es como lo vas a hacer bien. maquillar, como un maquillaje, que no es real. Exacto, o sea, te ponen tu autoestima por las nubes y te crees que ya eres alguien que lo va a hacer de maravilla. Y en el momento en el que te diga alguien, oye, me parece que no está bien, ya, bueno, ya te miran mal, ya eres el malo de la película, tal, cuando realmente hay que aprender de eso, porque de los fallos es de lo que se aprende. Yo he ido puliendo un montón de cosas y tendré que seguir puliendo 1.000 millones de cosas porque alguien me dice, oye, me parece que esto no. Yo me siento, por ejemplo, con alguien que no sabe de cine y lo ve de primera, y si yo veo la reacción y veo que no le gusta, por mucho que a mí me encante, digo aquí algo he fallado, porque yo intentaba generar esto y no lo he conseguido. Y, por ejemplo, otras veces sí lo he conseguido. Y digo, vale, perfecto. A mí, por ejemplo, se me dio el caso de un cortometraje que se llama En un momento. Ese cortometraje lo proyectamos en Madrid y a ver, yo quería dar una sensación de agobio. A la hora de grabarlo, quería dar una sensación de agobio. Pues esa sensación de agobio se convirtió en que en un pase tuvieron que pararlo, faltando 4 minutos para que acabase, porque una chica del público le dio una crisis de ansiedad y le dio un mareo, y tuvieron que pararlo, llamar a una ambulancia, la tuvieron que venir a buscar por la proyección del corto. Entonces es como, por un lado dice, mi madre, la pobre, pero por otro lado dijimos, vale, lo hemos hecho. Entonces, claro, cuando lo consigues dices, vale, pero si tú lo que intentas a lo mejor es conseguir miedo, y la gente se ríe, y dice, no, es que la gente no sabe. No, es que lo has hecho mal. Probablemente. Y eso, si alguien te lo dice, ya te miran mal. Por eso te digo, la autocrítica, tú tienes que ser el primer crítico contigo mismo y el mayor crítico contigo mismo tienes que ser tú, el primero, siempre. Y a partir de ahí ya, lo que te venga ya sabes que te va a venir o no, y lo tienes que aceptar siempre porque no tienes la razón siempre, eso está claro. Sí. Yo, por ejemplo, aquí hay una cuestión de que estamos tres personas, tres cineastas, con una concepción del cine totalmente diferente, con lo cual me parece estupendo que estemos los tres en la radio hablando de todo, ¿no? Porque veo, Basni, o sea, tú tratas de conseguir, no sé, de efectos dramáticos, cómicos, porque has tratado un poco todos los géneros, ¿no? Por otro lado, tenemos a Abel, que tiene un sentido del cine pues más de social, de utilidad pública, etcétera, de recuperación, antropológico, todas estas cosas, ¿no? Y luego está la tercera pata, que soy yo, que digamos, que hago películas minoritarias, ¿no? Es decir, que voy con un público completamente diferente que el de Basni, ¿no? En lo cual, evidentemente, yo procuro en cada corto hacer las cosas, investigar un poco en lo que da de sí el cine, ¿no? Es decir, un poco más adelante, y por lo tanto algunas veces pues consigo que el público le encante lo que he hecho, como por ejemplo la que hicimos de fantasmas hace poco, Teatro de Sombras, que yo fui el primer sorprendido de que a la gente le gustase tanto cuando creíamos que no iba a gustar en absoluto, ¿no? Y otras veces intento otro tipo de trabajos y tal, y entonces me encuentro con una cierta incomprensión, que no acaban de cogerlo y tal, pero sé perfectamente que no creo que sea un fallo mío, es porque voy un paso más adelante probando cosas que sé que a lo mejor en la confrontación con el público pues tendré dificultades y que en cambio con otra gente o con otro público pues van a decir, habrán entendido un poco cuáles son mis intenciones a nivel de lenguaje, ¿no? Porque ya es otro tema que podríamos hablar, que es el tema de la enseñanza del cine, ¿no? Sí, esto es como otro debate que me... Yo cada día... Dime. No, que esto es como otro debate, voy a ponerme yo mismo desde la propia radio, ¿no? Por ejemplo, en un magazine
Tú intentas que entren pues actualidad, entretenimiento, pero claro, tú no sabes si las entrevistas o los personajes que tú citas para un día determinado pues pueden gustar o no pueden gustar, si dan un mensaje o no lo dan. En el cine prácticamente es lo mismo, o sea, es válido ahora mismo a ustedes tres que tienen distintas, no sé si llamarlas ramas o distintas vertientes a la hora de hacer pues un corto o un largo, ¿no? Lo importante es que al final tú quedes a gusto, pero sabemos que no del todo, porque a lo mejor algo te va a venir alguien y te va a decir, mira, esta camisa sobró, por decir el color, que no encajaba en esta secuencia, por decirte algo, una chorrada. Entonces tú dices, pues para la próxima yo sé que este color no va aquí, o esta vestimenta, o este plano. Entonces vas sobre la marcha también recogiendo para que luego vaya a la hora de terminar el próximo trabajo, no tropezar de nuevo en la misma piedra. Pero yo creo que todo es válido. Lo que pasa es que hay gente que se cree y te mira por encima del hombro, como siempre, en todos sitios, y al final ya se creen que con algo han llegado a la cima, y no. Y cuando le dices algo, ya vienen los enfados, los cabreos, te quitan el habla, y ahí viene el problema. Por ejemplo, yo podría decir que siempre he tenido una cámara en la mano, y quizás a mí nunca me ha influenciado el que, por ejemplo, salga con la cámara y empieza a grabar en la calle, y siempre he estado grabando. El tema es que ahora tengo documentos de 30, de cerca 40 y pico de años, de 30, de 20, de tal, y son documentos que tengo aquí guardados. Y ahora mismo, reflexionando sobre la vida, digo, coño, pero si estos documentos son fabulosos, no solamente te sirve desde el punto de vista etnográfico, que yo se lo explico hacia la gente, no, pero tú ves la imagen tuya cuando eras pequeñito, pero yo veo cómo vestías, qué es lo que había detrás, qué es lo que hablabas, cómo lo hablabas, y a mí me interesan estos aspectos. Entonces, yo te digo, yo nunca he dejado de rodar, yo soy de los que salen con una cámara en la mano, y mientras otro escribe, yo empiezo a grabar. ¿Qué pasa? Que muchísimas veces te metes en eventos y alguien te dice, ¿usted por qué me está grabando? Y yo se lo trato de explicar, y al final dice, coño, pues tiene razón, pero hay otros que no, dice, usted no me graba a mí, y no se preocupe que yo lo elimino este tema. Pero antes a la gente le gustaba que lo grabara. Mire, Y ahora cuando mismo habían actos, tengo tantas horas y horas y horas de películas que a veces me cuesta muchísimo a ver, tú repasarlas ibas a todas. actos con tu cámara, grababas ese momento de esa inauguración o esa foto que sacabas, y eso es un documento que hoy en día es oro. Pero Por ahora ejemplo, me sirve muchísimo. Nosotros, en relación un poco a lo que dice Isabel, es que es cierto, nosotros grabamos, por ejemplo, hicimos un documental en Arafo, porque claro, en el 2021 se tenía que celebrar la romería de San Agustín de las Madres, ¿no? Es una romería que se celebra cada 4 años. Pues el problema es que, claro, por motivos de COVID y toda esa historia, pues no se pudo hacer la romería y nos encargaron la realización de un documental para sustituir un poco la romería. Es en plan de, bueno, vamos a contar la historia de cómo ha sido, que claro, cuando me dijeron, mira, vamos a rodar un documental sobre una romería, yo dije, documental sobre una romería, ¿y qué historia tiene eso? Y después empezamos a indagar y fue espectacular. La verdad es que la historia que tiene la romería detrás es espectacular. Tiene que ver con el siglo con el año 1750, una lluvia, un medio milagro, bueno, una serie de historias. ¿Qué fue lo que pasó? Que claro, que dijimos, vale, tenemos que contar cómo es la romería, pero ¿cómo la contamos? Hay imágenes de la romería de otros años y nos encontramos con una persona del pueblo que había documentado todas las fiestas de Arafo desde el año 1980 y poco. Una joya. Y tenía todas las fiestas grabadas. Entonces, claro, cuando contactamos con él, dice, ¿qué romería quieres? La del 80, la del 84, la del 88, y dijimos, wow, menos mal que este hombre tiene, y claro, tenemos unos documentos ahí de gente que habla, por ejemplo, hoy en día, que están súper mayores y te los ves en las imágenes de niños o pequeñitos o más jóvenes. Una joya. Y es brutal, es brutal. Entonces esas cosas son necesarias.
Claro, es como cuando tú ibas con los cumpleaños que grabábamos y hacías para acá, hacías para allá, que si alguien se reía, que si saltaba, si contaban algo, hacían parodias, todo eso, tienes un material ahí que algún día a lo mejor te puede servir para algo. No, José Supuesto. Manuel, vamos a ver, esto es patrimonio, incluso las cosas domésticas, los vídeos domésticos, ahora mismo Yo tengo muchas se de están esas. recuperando en todo el mundo. Por ejemplo, yo hace años descubrí que la Filmoteca de Andorra tenían, porque me lo regalaron, fui a un congreso tal, de cine de este tipo y tal, y de repente me pusieron en las manos 4 o 5 cintas y que estaban todos, decían, juegos de invierno, pues en la nieve, niños en la nieve y tal, cumpleaños, había toda una cinta que eran los cumpleaños, es decir, rituales, es decir, de repente, ¿cómo se celebraban los rituales en los años 50, en los años 60? La en los ropa años que 70? vestían, ¿no? Todo eso. Exactamente, y qué se hacía, se soplaban las velas como ahora o no, qué es lo que se hacía exactamente, porque Bueno, todo en la cambia. Filmoteca hay vídeos de ese tipo un montón. En la Filmoteca, la verdad es que si quieres, los puedes entregar y ellos los guardan allí para que, bueno, que pueda verlo y que quiera verlo, los tiene. O sea, y hay un montón de vídeos en Super 8 y grabaciones en Super 8 de Canarias de hace muchísimos años que están guardadas en la Filmoteca. ¿Por qué? Porque es que parece que no, pero son documentos históricos. Hay una chica, bueno, el último Festival de Cine de Las Palmas, creo que el corto que ganó es un corto montado única y exclusivamente con imágenes grabadas en VHS de la infancia de la directora y de su hermano y su padre. Y los montó de tal manera que por lo visto parece como un thriller o algo así. Pero son solamente imágenes de hace tiempo, o sea, imágenes caseras, grabaciones caseras, que con el tiempo lógicamente eso va ganando peso porque es como cualquier cosa que tú compras ahora y lo mantienes bien hasta la actualidad. Mientras más años van pasando, pues más valor va adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, Domingo González de 104 tiene un documental, Manual la Invisibilidad, Ajá. que ha cogido en los Super 8 de su abuelo, que era pintor, Víctor Núñez, un gran pintor, y entonces lo ha cogido. Y entonces a mí me ha parecido un trabajo excelente porque a través de Doc, tú lo conoces muy bien seguro, Barney, y tú, José, se exhiben documentales de todo tipo. Entonces hay momentos que se dan clases exclusivas para ver cómo tratamos todos estos documentos e incorporarlos a producciones modernas, ¿no? Porque hay mucha gente que las pone, mira, vamos a ponerla por ponerla y tal. No, un momento. Hay que saber cómo poner una vieja película en una ficción o ficción actual, como acabas de comentar tú. Porque, claro, la gente tiene costumbre, no, lo pones todo. No, un momento, hay que reflexionar sobre todo esto. ¿Qué quieres decir? Y cómo utilizar esas imágenes. Y precisamente hay un documental de una chica de Cataluña que ha sabido plasmar quizás muy bien, y todo el mundo coincide lo mismo, cómo utilizar esas imágenes en una producción moderna. Que no es fácil, ¿eh? Y la verdad es que, y es bonito, cuando está bien utilizado, es bastante bonito. Sí, porque te da pena a lo mejor de cortar esta secuencia, porque a lo mejor a ti dices, es que a mí no me hace mucha gracia, pero al resto le puede hacer gracia. A veces para cortar y eliminar y que dejo, porque a lo mejor es muy largo, ¿no? Seleccionar todas esas imágenes y tienen un contenido espectacular. Alguien me decía, dice, ¿por qué grabas a tus nietos desde que nacieron? Ya, por dos sencillas razones. La primera, porque es algo afectivo, que tiene que ver con la intimidad familiar, y segundo, porque en cierta manera, etnográficamente, me dice cómo eran estos niños en una determinada época. Yo los dejo aquí, dentro de 30 años me van a decir, coño, joder, mira cómo se vestían, mira lo que hacían, mira cómo hablaba. Pero mira, Abel, no es tan sencillo el grabar estampas familiares. O sea, porque yo una de las prácticas que he estado haciendo en los últimos años con mis nietos, ahora la mayoría tiene 11 años, pero he documentado también todo. Pero lo he documentado desde un punto de vista cinematográfico, como director de cine, ¿no? Es decir, que de repente yo hacía un plano y buscaba el emplazamiento más adecuado y buscaba que no se diesen cuenta de que les estaba grabando para un poco no registrar las cosas como que sea como naturalidad, intentar entrar en la manera de ser de cada uno y de lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego buscaba otro emplazamiento de cámara, luego hacer un plano general, luego hacía un primer plano, y de tal manera que yo tenía prácticamente el montaje en la cabeza. Y eso lo consigues con la práctica. Todo, ¿no? Eso lo consigues con la práctica. Es una práctica brutal que tienes que hacer
que luego te sirve para cuando luego ruedas un corto de otro tipo con actores. Esto te ha dado una versatilidad brutal para saber realmente qué es lo que quieres Y hacer, ahora cómo se me está hacerlo. ocurriendo una cosa aquí, lo pregunto porque si no ya después se me va. Cuando tú grabas, por ejemplo, Josep, esas imágenes, por ejemplo, y necesitas después cuando vas a montar pues una película donde hay un niño o una niña, ¿no? Entonces tú dices, ahora buscar un niño o una niña, tiras a lo mejor de ese archivo que tenías de forma natural, vistes a ese niño y a lo mejor lo recuperas y lo puedes encajar ahí. Bueno, ¿Se ha dado el caso? muy Sí, complicado lo no, que tú no, comentas. mira, te pongo un ejemplo. ¿Quieres enseñarle a un actor cómo se comporta la gente? Enseña estas películas, porque hay demasiada espontaneidad Bueno, ya, vale, sí, y lo que sí, se sí, trata, claro. lo que se trata es que sea espontáneo. Y dice, mira cómo actúa este niño. En cierta manera es una lesión porque él está actuando con espontaneidad y el actor trata en cierta manera de representar la vida. Y la Y mejor luego, manera es ver todas estas películas y para ver luego lo cómo... puedes hacer de forma inversa, o sea, grabar a modo de documental una cosa que vas a incluir dentro de una película sin que la persona lo sepa. Por ejemplo, en el caso de 2001, por ejemplo, 2001, dice en el espacio, de Stanley Kubrick, hay un momento en una estación espacial en el que el protagonista que llega a la estación espacial pues tiene una videollamada con una niña, ¿no? Que se supone que es la hija y le pregunta por el cumpleaños que va a ser al día siguiente y eso. Bueno, pues la niña que aparece en esa imagen, en esa videollamada de la estación espacial, es la hija de Stanley Kubrick, que es Vivian Kubrick, que bueno, un par de años después hizo el making of incluso del Resplandor y bueno, se convirtió en cineasta y eso. Bueno, pues ella ahí tendría yo creo que 4 o 5 años. Y lo que se ve en la imagen es Stanley Kubrick hablando con ella y preguntándole cosas. Entonces, claro, utilizan esa grabación casera, entre comillas, porque fue grabada en la casa con la niña y tal, y preguntándole, Claro. y esa grabación la utiliza y lo que hace es, pues bueno, cambia el actor, cambiando un poco las palabras que Kubrick le El está diciendo a su hija, contraplano. pues, Sí, sí. pues las pone él, ¿no? En el contraplano y tal, y parece que realmente está hablando con su hija cuando realmente era una especie de Es lo documento de que yo video antes casero decía, es lo que yo antes decía, que que había guardas grabado eso. él. Ujú. Exacto, Sí, pero fue consigue hecho la el proceso. espontaneidad total, claro. Exacto, pero fue hecho el proceso para la película, pero de una manera más casera, más documental, y lo puedes meter dentro de la película sin problema ninguno y funciona. Funciona bastante bien, pues ese tipo de cosas también se pueden hacer, ¿no? Está claro. Y más hoy en día con la calidad de las cámaras caseras, que no es lo mismo que antes. O sea, antes una cámara en casa era una Super 8, después era una VHS y después poco más. Ya ahora con las cámaras que hay hoy en día, vamos, con un móvil mismo, un móvil ya graba en 4K y a una definición de la leche. Entonces, claro, tú puedes utilizar imágenes de móviles y dices, bueno, si la tocas un poquito, pues no se diferencia mucho de una cámara profesional. Entonces, pues bueno, pues al final pues puedes trabajar con ellos bien, ¿no? Es que lo tienen muy fácil ahora, ¿eh? Nosotros, Abel y yo, con nuestras cámaras de 8 milímetros anteriores al Super 8, ¿no? Que tenías que coger en un cuarto oscuro y cambiar el carrete, cambiarla, darle la vuelta, porque era película de 16 milímetros que grababa longitudinalmente primero una mitad, y luego le dabas la vuelta y grababa la otra mitad. Y luego en el laboratorio lo cortaban y tal y lo pegaban. Pero aquello era muy complicado. Mira, nosotros, por ejemplo, Apocalipsis Voodoo, tiene un momento en el que los tipos se van como una especie de Chinatown, ¿no? Se van como a una parte de ahí para hablar con el maestro de Kung Fu y tal. Pues bueno, nosotros, a ver, las cosas como son, tuvimos más cara que espalda y cogimos imágenes de archivo viejas de Los Ángeles, de diferentes sitios, con una calidad horrible, pero claro, es la idea. Muchas veces te das cuenta en películas que utilizan imágenes de archivo que tienen muy mala calidad, pero las ponen a modo de transición y no se cortaban un pelo. Pues eso fue lo que hicimos, coger imágenes de archivo que estaban muy mal y las pusimos en plan de, mira, que esto está claro que está cogido de algún lado, como si, vamos, y no lo grabamos de una pantalla de milagro, ¿no? O sea, pero fue así. Sí. Pues nada, en esto que yo, hicimos un descanso, me tomé unas vacaciones y nos fuimos a Londres. Bueno, pues en Londres pasamos por el barrio chino, por el Soho y tal, y bueno, por el barrio chino, exacto, perdona, por el barrio chino, y aproveché, digo, mira, pero es que esto tiene pinta de... Saqué el móvil y grabé 4 planos con el móvil. Muy bueno, Barney, muy bueno. Caminando ahí con el móvil, digo, mira, voy a grabar esto, voy a grabar lo otro, y después cuando llegué a la peli, pues las metí las imágenes, les metí un filtro súper sucio, medio como hechas polvo, y entran perfectamente, y son grabadas con un móvil, en plan imágenes de archivo. Pues ese tipo de cosas es como, se pueden utilizar, o sea, se puede, si está bien planteado, puede entrar sin ningún tipo de problema.
Eso es lo que hago yo normalmente, Barney. Mira, yo por ejemplo digo, lo hago sin ningún tipo de problema, ¿no? Meto una cosa, meto la otra y tal, y yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, siempre hay que estar grabando. Por ejemplo, mi primera cámara se la di a mi nieta que tiene 10 años. Desgraciadamente no sabe muy bien, etcétera, etcétera, pero le estoy enseñando un poco el cine porque el primer corto que hizo fue a través del Día Internacional del Niño, donde puso imágenes de la sal de la tierra. O sea, los niños en Etiopía muriéndose de hambre, y en cierta manera una crítica abierta, lógicamente, a que los niños no son los niños bonitos que vemos ahora, rubios así y tal, sino hay muchos niños. Y fue un corto exclusivo, ya creo que fue 5 minutos. Entonces, si tú desde ahora empiezas a enseñarle a tu hija, que puede ser con otras personas, enseñar a grabar y tener siempre en la mano una cámara, dentro de 10 años, a lo mejor no, a lo mejor es fisioterapeuta como eres tú, ¿vale? pero por lo menos, si no tiene oportunidad y quiere ser su afición, que le gusta el cine toda la vida, va a empezar a grabar tantas cosas que luego las vas a utilizar, pero lo más importante, la enseñanza. La práctica hace la perfección, que ella aprenda de tus cosas, que luego reflexionará sobre lo que ha grabado y mejorará. Pues yo creo que vamos terminando ya porque ya se nos termina el tiempo. Esto da para más, ¿eh? O sea, que aquí lo vamos a dejar hoy, pero será... Sí, es que vamos de un tema al otro sí. Y no paramos. Sí, pero yo creo que está muy bien porque se tocan muchos temas de distintas opiniones y una cosa nos lleva a la otra, pero siempre vamos a decirle a los amigos oyentes que al final vamos a tener que tener más capítulos, ¿no? O sea, que como ya esto es una serie, por lo menos, ¿no? Es que hay tantos temas que tratar y hay tantas vertientes, tantas cuestiones dentro del mundo del cine y dentro del doque, ya no solamente el cine, sino simplemente el mundo de contar historias, porque claro, a todo el mundo le gusta. Incluso hay gente que hace vídeos solamente para Instagram, vídeos cortos que cuentan muchísimo y que son auténticas maravillas. Pues todo eso se puede hablar, es que son mil millones de temas, ¿no? Yo clasifico el cine en dos cosas, el de dinero y el de no dinero. Como nosotros en cierta manera estamos a nivel de tierra, decimos, no, pero no, vamos a hablar del cine que no necesita mucho dinero, porque lo escucha la gente y dice, pero si puede hacer una película, si puede hacer sin ningún problema, lo único que tiene que hacer es ahorrar para comprar una cama o la pides prestada, que no hay ningún, y te haces tu pequeño corto y ruedas y ruedas y ruedas. A ver, para disfrutar haciéndolo con los amigos, de la misma forma exacto. A una comida campestre, pues te vas con los amigos a rodar una película, por ejemplo. Claro. No hace falta estar pendiente de que lo vaya a presentar a un festival y no sé, olvídense de esta historia. Ya habrá un momento, ya si alguien quiere dedicarse profesionalmente que aprenda, pero en principio todo el mundo puede coger una cámara y hacer lo que quiera con ella. Basti, cuando tengas 45.000 euros ya. Claro, pero ni siquiera lo que se enseña en los libros sirve para nada. La práctica. Bueno, pues aquí lo dejo porque ya se nos ha echado el tiempo arriba. Abel Hernández Belsa, Giuseppe Vilageliu y Basni Ramos, directores de cine, gracias por esta tertulia y este ratito de radio aquí en la FM 107.9 de Radio Realejo y también a través de internet en radiorealejos.com y en el canal de YouTube. Que ahí queda también todos estos contenidos que también nunca se sabe a dónde pueden llegar y que ahí queda para la historia. Les espero en una semanita. Muy bien. Que disfruten de la semana. Gracias.